para poder comenzar con el curso. Entonces, vamos a iniciar para compartir la información que tenemos para hoy. Un tema bastante interesante. Me gustó mucho el tema de la semana pasada de la identidad. Y esta semana, pues, digamos, de alguna forma se relaciona con la semana anterior. Seguimos analizando parte de la vida en el ciclo vital del ser humano. Entonces, hoy lo vamos a hacer desde la perspectiva de la psicología evolutiva. Vamos a revisar un poco de este tema. Supongo que ustedes van a llevar o ya han llevado cursos específicamente de psicología evolutiva en donde van a estudiar los hitos de cada una de las etapas. Sin embargo, hoy, desde el curso de orientación educativa, solamente a manera general, vamos a aprender qué es la orientación evolutiva y algunas de sus características y objetivos de estudio, porque está dentro de las perspectivas de estudio que ustedes deberán tener. Entonces, ya dicho esto, vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Ya voy a iniciar con la grabación. Solo voy a tener que colocar acá mi presentación. Muy bien. Voy a dejar de compartir un momentito en lo que me paso para acá. Vamos a iniciar a grabar. Muy bien. Bienvenidos entonces a la clase de orientación educativa. Muchas gracias por su presencia. Agradezco mucho siempre su buena disposición para continuar con su preparación académica. Vamos a iniciar, mencionaba hace unos minutos, con el tema de la psicología evolutiva. Desde el curso de orientación educativa, el código es el SHO 57. Estamos sobre la semana 11, prácticamente podría decir que estamos iniciando la recta final de este curso. Ya en la página de la universidad está publicada la fecha de su evaluación. Quiero consultarla para no equivocarme y darles una fecha que no es. El 8 y 9 de octubre están planificados la prueba parcial número 2, en donde se retoma, donde nos quedamos de los puntos anteriores hacia esto. Si ustedes tienen alguna duda a este respecto, pueden escribirme y yo con mucho gusto les puedo comentar. El tema de hoy, como ya mencionaba, es psicología evolutiva y mi nombre, recordando, es Regina Luna de Ordóñez. El objetivo de esta clase es reconocer la importancia de la psicología evolutiva. Este no es un curso de psicología evolutiva, como repito, sino vamos a analizarla desde una perspectiva teórica. Ustedes han llevado o llevarán, según sea su especialización, y el enfoque de su carrera, específicamente de su licenciatura o de su profesorado, van a llevar un curso de psicología evolutiva. En ella, repito, se estudiarán los hitos de el desarrollo en cada una de las etapas. Acá la idea es que desde el curso de orientación educativa solamente vamos a comprender la importancia, el surgimiento de esta disciplina y cómo aporta al área educativa estas investigaciones, ¿verdad? Entonces es de manera más teórica y generalizada. Siempre me gusta iniciar con un video. Espero que hoy pueda verlo porque pues mi computadora ha tenido algunos problemas y a veces me permite, a veces no. Pero bueno, en esta ocasión sí me ha permitido. Y entonces me gusta empezar con videos para que nos dé un panorama general de todo lo que vemos, ya tengamos una idea completa del tema y posteriormente vamos desglosando a manera más detallada cada uno de los temas y subtemas. Entonces, por favor, escuchemos con mucha atención. Ahora vamos a hablar de lo que es la asignatura de psicología evolutiva. La psicología en general sabemos que estudia la conducta humana, así como los procesos mentales. Aquí la psicología evolutiva va a seguir estudiando lo que es la conducta, los cambios que vamos teniendo en nuestra conducta
pero a partir de las diversas etapas de vida. Nos menciona aquí etapas de crecimiento y desarrollo en las distintas etapas de vida. Vamos a ver cómo vamos creciendo, cómo nos vamos desarrollando a partir de todas las etapas que vamos atravesando a lo largo de nuestra vida y cómo en cada una de estas mismas etapas presentamos un tipo de conducta en específico, una manera de pensar, una manera de conceptualizar o percibir el mundo a partir de la edad que nosotros tenemos. Pero la psicología evolutiva no solamente se centra en etapa de niñez, tantos años, sino se va a centrar en cómo interacciona en esa edad, en cómo conceptualizan su mundo, en la parte del movimiento del cuerpo, qué movimientos se realizan, cuál es el equilibrio que tiene, el pensamiento, cómo construye sus ideas. Bueno, aquí el punto clave nos dice en esta diapositiva que busca comprender la manera en la que las personas perciben, entienden y actúan en el mundo, cómo esas percepciones van cambiando de acuerdo a la edad. Estamos hablando de motivaciones, intereses, sueños, anhelos, por ejemplo. Quizás en su etapa de niñez su motivación fuerte era jugar, pero hoy en día ya no es así. Su motivación puede ser que hoy en la actualidad sea culminar una carrera, sea el encontrar un trabajo donde tengan una buena remuneración. Pues aquí vamos entendiendo cómo nuestros intereses van cambiando. Y a partir de los intereses y de la conceptualización de la realidad que vamos teniendo con el paso de los años, es como nosotros empezamos a percibir lo que es nuestro entorno. Ahora bien, podemos ver las siguientes imágenes de cómo nos vamos desarrollando. Este es el aspecto, aquí podemos ver el aspecto físico, cómo va cambiando nuestro organismo, cómo va cambiando prácticamente nuestra apariencia física a partir de bebés, etapa de vejez, pero más allá de esto, la psicología evolutiva también nos va a explicar cómo en cada una de estas edades nosotros vamos conceptualizando una manera de pensar, tenemos una forma de actuar, socializamos de una manera en particular o tenemos una personalidad en específico. Hay que tomar en cuenta que aquí se va a estudiar mucho la personalidad. La personalidad son las características o cualidades que prácticamente nos van a distinguir. Es lo que nos distingue como seres humanos, nos diferencia de los demás, las demás personas, pero esta personalidad va cambiando a lo largo del tiempo. Ahora, en esta imagen pues vemos ya edades aproximadas, vemos aquí recién nacidos, prematuros, vemos bebés nacidos a término de 0 a 28 días, y vamos viendo un aproximado de edades. Vamos a partir de aquí de que vamos a ver varios autores que nos van a explicar etapas de vida, pero no todos los autores coinciden en edades, tienen un rango de edades. Puede ser que el autor, por ejemplo, Piaget, que vamos a hablar, nos habla de que de la adolescencia es tal y tal edad, pero Erikson nos habla de una edad un poquito más grande, un poco más chica. Al final de cuentas son rasgos. Lo importante es que esos autores nos van a aportar características que nos van a distinguir, y a partir de que nosotros conocemos esos aspectos que nos brinda la psicología evolutiva, ya podemos saber cómo trabajar con las personas en relación a las edades. Sabemos que existe la pedagogía infantil, cómo trabajar con niños, existe una pedagogía para adolescentes, cómo hablarles, cómo tratarles a partir de sus características, de su personalidad, que va de la mano con motivaciones, intereses. Por ejemplo, a un niño le interesa jugar en esa etapa, a un adolescente quizás le interesa más la música, le interesa más estar con un conjunto de amigos. En la etapa de adulto mayor, los intereses tener un trabajo formal, poder formar una familia, y eso lo vamos a ir conociendo poco a poco para que nosotros sepamos cómo le vamos a brindar una formación al individuo a partir de su etapa evolutiva. Muy bien. Bueno, entonces nos ha dado ese como preámbulo, ¿verdad? De para qué nos va a servir. Y es poder darle desde la educación, ¿no? Formal o informal, lo que el individuo necesita en su etapa evolutiva.
Ya el video nos explicaba cómo es la forma de concebir, conceptualizar, entender el mundo en ciertos momentos de cada individuo en cada etapa de la vida. No pensamos igual durante toda la vida y eso es algo pareciera pues muy lógico, ¿verdad? Muy, pues algo que es cotidiano. Sin embargo, pues hace unos años atrás no se entendía por qué. ¿Cómo pensaba un niño y por qué pensaba distinto a un adulto? ¿Pensaban iguales o pensaban diferentes? Precisamente eso es lo que vamos a ir viendo. Pero el video sí es bastante completo en el sentido de que nos da una idea muy generalizada. Para eso, ¿verdad? Vamos a estudiar la psicología evolutiva para poder entender qué hacer en cada una de las etapas. Y aunque no nos vamos a especializar en todas, pero sí en la etapa escolar, ver algunos rasgos, ¿verdad?, que están por ahí y algunos autores que nos ayudan a comprender mejor estas etapas que son las que nos conciernen. La semana pasada estuvimos hablando sobre la adolescencia y la búsqueda de la identidad, que es el hito o el acontecimiento más relevante de esta etapa psicológicamente hablando. Biológicamente ocurren otras situaciones, ¿verdad? Porque el ser humano no se estudia desde una sola perspectiva, pero en la semana pasada, desde el punto de vista psicológico, vimos uno de los acontecimientos más trascendentales, que es la búsqueda de la identidad. Hoy en día vamos a ver esto, ¿verdad? En general, el resto de etapas que ciencia se ocupa de estudiarlas. Y es precisamente la psicología evolutiva, también llamada psicología del desarrollo. Nos referimos al estudio científico que se centra en el por qué y cómo se da el desarrollo de los seres humanos a través de los cambios que se dan a lo largo del ciclo vital. Entonces, encontrar las razones, ¿verdad? ¿Por qué y cómo se da ese desarrollo? ¿A qué se atribuye? Entonces, el cambio es algo que hemos vivido de manera experiencial, o sea, es empírico. Todos los seres humanos vivimos ese cambio. Ahora, ¿por qué se da? ¿Por qué algunos en una etapa más temprana que en otros? Bueno, precisamente para eso ha realizado las investigaciones la psicología evolutiva. ¿De qué se encarga esta disciplina profesional? Bueno, de estudiar la totalidad de las etapas que conforman el ciclo vital. Pues básicamente es desde la concepción de la vida hacia la preparación pues para la muerte, ¿verdad? Es el ciclo vital de los seres humanos. Para todos los humanos existe un calendario madurativo. Ese calendario ya está genéticamente diseñado, ¿verdad? No es opcional. No podemos cambiar el orden. Ya está ese calendario madurativo en nuestros genes. Pero este calendario no trabaja solo, aislado, sino que está atravesado por diferentes variables. Permítanme un momentito. Ya. Bueno, no está solo, ¿verdad? Sino que está atravesado por diferentes variables. Por ejemplo, el contexto histórico en el que estemos viviendo, en el que el sujeto se desenvuelve. No se tomaba en cuenta este contexto histórico, sin embargo, con posteriores investigaciones se ha observado cómo es que el momento histórico en el que vive una persona sí marca una gran diferencia en su forma de percibir y de comprender el mundo. Entonces, el contexto histórico es una variable que entrecruza el calendario madurativo y que incide en él y provoca cambios en la persona en diferentes momentos históricos. La familia en la que nace, pues definitivamente una variable completamente distintiva. Las interacciones con las que la persona se nutre y logra establecer. Es decir, en general, los rasgos y características propias de cada persona. Todo lo que le rodea, todo lo externo que influye de alguna forma en la persona va a
modificar, a diferenciar este calendario madurativo que todos innatamente tenemos. Este ambiente se conforma por hechos psicológicos que nos van a hacer actuar o responder o formar cierta personalidad, cierta perspectiva, cierta concepción de vida. Nos va a permitir entender el mundo. Cada persona tiene diversos hechos psicológicos, pero existen hechos psicológicos que están ligados propiamente a la cultura y otros hechos que son universales. Y eso es importante tenerlo claro porque como especie humana, en ese calendario madurativo, vamos a vivir muchas cosas en común. Una persona de Medio Oriente con mi persona va a vivir, de acuerdo al calendario madurativo, cosas similares, hechos similares. Pero habrán hechos psicológicos que están ligados a la cultura. Entonces, esa persona de Medio Oriente sabrá que hay una forma de vestimenta o de código de vestimenta en su lugar de origen distinto al mío. Entonces, hay hechos que están ligados a la cultura y otros hechos que son universales, independientes de la cultura. Un ejemplo claro es cuando, pensando en un pequeñito, le salen los dientes, o todos en algún momento pasamos por esa situación. Cuando sale la dentadura, esto es universal y existe un rango de fechas o de edades. Un rango puede ser entre una y otra edad. Esto es universal. Nadie puede saltarse de ese paso, aunque hay bebés que ya nacen con alguna dentadura, pues no la traen completa. Entonces es universal. Está en el calendario madurativo. Pero la creencia, por ejemplo, en el hada de los dientes o en el ratón Pérez, ¿verdad? Eso es cultural. No todas las culturas ni siquiera conocen estas leyendas o estas historias. Entonces depende de la cultura en la que nos desenvolvamos que ya afecta en nosotros los hechos ligados a la cultura. Los hechos universales son afectados por los hechos ligados a la cultura. Por lo tanto, debido a los factores que ya analizamos, el proceso de desarrollo es único en cada ser humano, porque no solamente la diversidad de culturas nos diferencia, sino también las vivencias personales. Es por eso que la psicología evolutiva pone su atención para tener un punto de partida en el calendario madurativo, en los hechos universales. Sin embargo, para poder dar una estimación, una comprensión, un perfil de cada uno de nosotros, necesita entonces atender los hechos ligados a la cultura. El estudio de las etapas del ciclo vital. Bueno, nosotros vemos que la psicología del desarrollo habla de procesos o etapas. Tengamos la memoria o no, algunos tienen por alguna razón que saben, eso no lo he logrado evidenciar con el estudio, porque algunas personas recuerdan cosas de su niñez muy temprana y otras no. Por ejemplo, yo no recuerdo situaciones de mi niñez muy temprana y tengo familiares que recuerdan y dicen, bueno, yo tendría que tener 3 años. Y entonces cuando hablamos con las personas adultas que estaban a su alrededor, resulta que sí, efectivamente tendrían que tener 3 o 4 años en el momento en que sucedió cierto hecho y la persona lo relata y lo recuerda. Los recuerdos están pues cargados de, digamos, nosotros los rellenamos. Puede haber realmente un recuerdo de un hecho, pero nosotros, y eso es algo que a todos los humanos nos pasa, ya le ponemos una carga emocional, lo vamos completando con lo que nos gustaría que pasó o con lo que no pasó, con creencias. No todo lo que recordamos es real y no porque mintamos, sino que nuestro cerebro busca completar las situaciones y al no tenerlas completas, nosotros las completamos. Entonces, los recuerdos pueden ser relativos, ¿verdad? No tan a ciencia cierta.
Sin embargo, desde los recuerdos que podamos tener en la niñez, sabemos, y si hemos sido observadores, si tenemos una buena, digamos, inteligencia intrapersonal de poder vernos a nosotros mismos, de poder retomar por qué pensamos esto, por qué no, cómo hemos cambiado. Hay personas que son muy dadas a esto, otras que no son más prácticas y pues tienen otras virtudes, ¿verdad? Sin embargo, quien pertenecemos al grupo que nos gusta estarnos revisando constantemente, hemos evidenciado cómo nuestra forma de ver la vida ha cambiado. A mí me gusta mucho esa película bueno, que habla de las emociones. Ahora mismo no recuerdo el nombre, por si alguien la tuviera y me la escribe. Ay, se me fue. Pero es de una jovencita. Y precisamente la película es el cambio desde la niñez hacia la adolescencia. Y yo recuerdo exactamente el momento en el que dejé de sentir el gusto de jugar por la presión social. Me gustaba jugar, yo tenía 13 años y aún jugaba con muñecas y me encantaban los trastecitos y me gustaba jugar. Pero yo me empecé a ver como alguien que ya no le correspondía eso. Empecé a notar que jovencitas de mi edad ya no estaban involucradas en juego. Intensamente, sí, exactamente. Esa es. Muchas gracias. Entonces, cuando sale, bueno, si ustedes ya la han visto, en el momento en el que ay, ¿cómo se llama ese animal? El elefante, que era su juguete, se empieza a ir en su mente, empieza a perderse, a desvanecerse y se va como al inconsciente. En ese momento mis hijas me dicen, pero ¿por qué llorabas? Y yo lloré mucho porque me recordé que yo tuve un episodio como ese y no podía explicarlo. Pero la película explicaba claramente ese proceso que había vivido y yo me di cuenta de ese proceso porque yo no quería dejar ir a los juguetes, no quería, pero yo decía, ya no me corresponde, tengo que cambiar. Entonces me di cuenta que dejar esa parte me dolió. ¿Y por qué cuento esta anécdota personal? Seguramente ustedes tienen las suyas. Y es el hecho de darse cuenta o de poder percibir cuando las etapas cambian, aun cuando guardamos ese apego con alguna de las etapas, lo saludable o lo normal, entre comillas, ¿verdad? Porque la normalidad es algo que es relativa. Entonces, lo normal es que uno pueda dejar ciertas etapas, no quedarse apegado a ellas. Puede ser que uno tenga unos lindos recuerdos y esas etapas le fortalecieron a uno para poder afrontar las siguientes, vivirlas de una manera intensa, de una manera saludable y asertiva. Le permiten a uno ir afrontando las nuevas. Pues contaba eso por esto, ¿verdad? Porque fue muy, muy evidente en ese momento. Eso y cuando entré al colegio, ¿verdad? También fue algo, pues no sé si traumático, porque en ese entonces sí lloraba, me costó la adaptación escolar. Fue difícil, pero estuve consciente y recuerdo de los pocos recuerdos que tengo de la niñez, de la primera infancia, que me costó mucho, no encontraba gusto en el colegio, sentía que me iban a dejar abandonada y me daba mucha angustia, mucha ansiedad. Entonces tengo esos recuerdos, cómo la vida va cambiando mi calendario madurativo, al igual que el de ustedes, va marcando un ritmo que no podemos detener y que idealmente no se debe detener, porque nos permite entonces tener todo lo necesario desde la perspectiva mental, desde la perspectiva física, desde la perspectiva social, lo que necesitamos para ir afrontando cada una de las etapas. Distintas, diferentes y buenas cada una, solo que son diferentes. Y dejar una y entrar a otra eventualmente nos puede dar nostalgia, pero eso es lo saludable. Entonces, la psicología del desarrollo habla de procesos o etapas. Según ciertos autores, estas pueden variar con respecto a edad. Es decir, no todos los jóvenes entran en la pubertad, por ejemplo, exactamente cuando tienen tal edad, ¿verdad? Eso creo que ya lo sabemos.
La edad en realidad es un referente, eh, es un rango, es un periodo que no podemos determinar con exactitud y no se debe porque cada persona tiene un proceso madurativo distinto y eso lo hemos visto en otros momentos de la clase donde para eso existe la orientación porque necesitamos evidenciar cuál es el ritmo, ya sea de aprendizaje o de maduración de cada persona y comprenderlo, ¿verdad? Entonces, las edades son relativas, sin embargo, la secuencia en la que se recorre es invariable. No puedo saltarme etapas, no puedo cambiarlas de lugar, eso es imposible, biológicamente imposible. Entonces, la secuencia, nos vamos a centrar en la secuencia de las etapas, la cual es invariable. ¿Por qué colocaba esta imagen por aquí? Y es porque también nos da un proceso de maduración física, aquí desde el punto de vista biológico. En algunos cursos ustedes ya lo habrán llevado o lo llevarán, cómo el bebé empieza a desarrollarse físicamente. Pues el trayecto es cefalocaudal, ¿verdad? Empieza desde poder dominar su cabeza hacia la punta de los pies o de las extremidades inferiores y próximo distal, en donde la fuerza en principio está en el tronco y empieza a extenderse hacia el movimiento de pinza, que es el último que se domina. Entonces, hace referencia a un proceso madurativo desde el punto de vista biológico. ¿Cuáles son esas etapas del ciclo vital? Bueno, las etapas que se han estudiado desde la disciplina de la psicología del desarrollo o psicología evolutiva son estas que se plantean aquí, pero ya veíamos en el video que esto también depende de los autores. No todos los autores reconocen exactamente las mismas etapas y no es porque existan otras, sino que muchos las clasifican como etapas y subetapas. Es decir, no necesariamente están clasificadas así, sino muchos autores hacen pequeñas etapas dentro de la etapa. Entonces vamos a encontrar diferencias, pero digamos muy generalmente, de manera muy básica, esta es la secuencia que se sigue. Y encontraremos autores muy detallistas en donde pues ya encontraremos subetapas en estas. Entonces, la primera que se plantea bajo este autor es la prenatal, que abarca desde la concepción hasta el nacimiento, porque pues ahí ya hay vida, ya es una etapa del ciclo vital, independientemente de las percepciones que ustedes tengan, la concepción con respecto a si hay vida o no hay vida. Este es un tema bien complejo, sin embargo, desde mi punto de vista y biológicamente, pues ya es una etapa del ciclo vital. Ya existe una persona, por supuesto, una persona indefensa, una persona con características especiales, ¿verdad? No nacida, pero sí con un ciclo vital ya iniciado. Entonces, abarca precisamente desde ahí. Y en esa etapa ya se requieren cuidados, ya se requiere estimulación, ya se requiere, es decir, el ser humano que ya está teniendo un ciclo vital, que ya lo inició, ya tiene necesidades que el medio ambiente debe cumplir, porque en ese preciso momento él no se puede encargar de ciertas necesidades, sin embargo, sí se está encargando de otras desde la perspectiva biológica. La misma genética está eh, pues completando este ciclo, madurando, ya está en un calendario madurativo y precisamente es eso. Dentro del vientre es un proceso madurativo de las facultades que ya inician a funcionar como las nuestras, solamente que está recibiendo. En ese momento está recibiendo para posteriormente utilizar. Entonces no es un ser que, como ustedes sabrán bien, que no escucha, eh, que no siente, que no percibe de alguna forma. Tal vez no ve de la misma manera que nosotros, pero ya empieza a recolectar información. El proceso es diferente.
porque está en un ambiente distinto. Sin embargo, ya guarda conocimiento, algunas nociones de sensaciones, de sentimientos, que entonces no se pueden conceptualizar con palabras. No existe una palabra para describirlo en ese momento, no se describe, pero se siente. Si hay mucha angustia, si hay mucha ansiedad por parte de la madre, pues todo esto, el niño, el ser que está allá dentro en un ciclo vital, lo está percibiendo. Por supuesto que no lo puede razonar, no puede comprender porque se siente, pero se siente. Y hago esta referencia porque es un compromiso muy grande, haciendo un pequeño paréntesis en esta etapa prenatal, la maternidad y pues las jóvenes que aún no han tenido la oportunidad de ser madres, ¿verdad? Por la razón que sea, porque lo han planificado así o por otras razones. Es un compromiso desde el momento en que uno empieza a planificar, desde el momento en que uno quiere tener un hijo, ya está en un compromiso muy grande. Para mí, el compromiso más grande de la vida, porque cualquier otro compromiso no genera el nivel de responsabilidad y de demanda que requiere la maternidad. Hago este pequeño paréntesis precisamente por eso, porque las sensaciones que yo tenga durante el embarazo marcan de alguna manera el inconsciente de las personas que van a nacer, del bebé que voy a tener. Y entonces es una situación compleja, porque quedan huellas para toda la vida. Y lo peor es que no son huellas que sepamos que existen. Por más que nos evaluemos, por más que tratemos de buscar en nosotros, en esa etapa del desarrollo simplemente se va mucha de la información al inconsciente. Y si esta información no es grata, pues ya llevamos al inconsciente situaciones estresantes. Por eso es tan importante que lo planifiquemos muy bien, que debamos primero de sentirnos nosotros plenamente convencidos y en plena satisfacción personal y felicidad, la cual es una decisión y no depende del exterior, para poder iniciar un proyecto de vida de ese tipo, ¿verdad? Y quienes ya hemos tenido la experiencia saben de lo que hablo, ¿verdad? Hay que tener un control tan pleno del ser de uno para poder entrar en cierto control de otro ser. En la infancia es la siguiente etapa, va de 0 a 6 años aproximadamente. Luego en la niñez tenemos las edades que oscilan entre 6 y 12 años. Todo esto, como ya hablamos, es una referencia. La adolescencia que oscila entre 12 y 20 años, la juventud entre 20 y 25 años y la adultez entre 25 y 60 años, vejez 60 años en adelante. En otro curso que imparto veíamos que la neurociencia, con las nuevas investigaciones, porque ahora pues se ve en vivo, voy a decir, las funciones del cerebro a través de cierta maquinaria especializada y cierto estudio de la neurociencia que ha aportado a la neuroeducación, cómo el cerebro está trabajando y las funciones que éste tiene, y se han comparado en diferentes edades, en diferentes acontecimientos. Bueno, una de las conclusiones que la neurociencia ha tenido actualmente es que se creía que la adolescencia terminaba hacia los 20 años, y observando personas de diferentes culturas, en diferentes contextos sociales, culturales, económicos, se ha notado que el cerebro guarda las características adolescentes, ya no hacia los 20 años, sino que continúan el tiempo y se guardan, o se tienen esas características de un procesamiento en la etapa de la adolescencia hasta los 30 años. Los neurocientíficos hablan de poder extender ese periodo porque se siguen teniendo
bastantes características, aun cuando ya se está entre 20 y 30 años del procesamiento de información eh, en cuanto a cómo lo tienen los adolescentes. Entonces, pues se han corrido, digamos, las etapas en años, más no en secuencia. Y es un hallazgo interesante porque también le permite a uno comprender por qué algunos jóvenes que aun cuando ya están en estas edades, uno esperaría que tengan como ya muy bien formadas ciertas criterios y puntos de vista. Sin embargo, están todavía en un proceso de formación. Y aunque como hablábamos, la identidad es un proceso que no debería terminar nunca, pues ya se van teniendo ciertas bases que nos van sirviendo de peldaños. Pero la neurociencia ha pedido que se extienda ese proceso de adolescencia un poco más hacia los 30 años. De ahí que muchas personas dicen, bueno, los 40 son los nuevos 30. En fin, hay toda una información al respecto que podrían ustedes investigar porque sí existe evidencia científica al respecto. Es importante entonces que las edades pues son solamente de referencia. Ahora vamos a analizar cómo surge la psicología evolutiva. Tal como aprendíamos de la psicopedagogía y de la orientación, pues en momentos históricos las necesidades han sido tales que personas que se dedican a la ciencia y que pues son personas que buscan formarse a través de competencias, que tienen ya un nivel de pensamiento distinto, que son creativas e innovadoras, empiezan a buscar encontrar las respuestas a las necesidades. Entonces, todo surge de la necesidad humana, de lo que está pasando, de lo que estamos requiriendo en un momento social, en un momento histórico, en un contexto social. Entonces, vamos a analizar un poco en cuanto a cómo surge esta disciplina. Según las investigaciones, lo que se perseguía o lo que se buscaba era encontrar fundamentos teóricos, ¿verdad?, que explicaran los cambios en las diferentes etapas de la vida. Básicamente eso es lo que no se llegaba a comprender a la totalidad, sobre todo en los niños. Cuando se transformaban en adolescentes, se veía un cúmulo de cambios tan evidentes, pero no se comprendía qué o por qué sucedía. Con el tiempo, el campo de estudio, porque se enfocó en ese momento de las etapas vitales, pero con el tiempo el campo de estudio se amplió, pues se abarcaron aspectos claves de la vida del ser humano, porque ya se puso atención a un cúmulo de cambios que sucedía a nivel vital, pero empieza a llamar la atención lo que sucedía en el caso de los niños hacia la juventud. Estos cambios pueden clasificarse en aspectos muy inclusores y generales. Empezaron o se empezó a notar que se daban cambios en aspectos cognitivos y hasta el día de hoy se estudia desde estos aspectos. Es decir, el ser humano se sigue estudiando desde aspectos cognitivos, aspectos emocionales, sociales y aspectos físicos. Entonces, desde ese momento se notó, ¿verdad?, cambios en el procesamiento mental, cambios emocionales y en cómo se proyecta uno de manera social y pues evidentemente los físicos que son innegables, ¿verdad? En cada uno de estos aspectos, los profesionales se centran en hitos, que era como yo les mencionaba. No es que cada cosa que nosotros hagamos en las etapas del desarrollo, a todo le tengan que buscar una explicación, no necesariamente, pero existen hitos o acontecimientos puntuales y significativos que marcan un momento importante en el desarrollo de un proceso. A eso nos referimos con los hitos. Entonces, pues los investigadores empiezan precisamente a enfocarse en esto, en que en diferentes personas, viniendo de diversos contextos sociales y con distintas características físicas
y emocionales, digamos, se repitió cierto acontecimiento puntual, lo cual fue significativo porque entonces está marcando un momento importante en el desarrollo del proceso del ciclo vital, un momento que para el calendario madurativo es universal, ¿verdad? Entonces, hacia ahí empiezan a enfocar todas las, digamos, los esfuerzos de encontrar una explicación en esos aspectos. Voy a regresar a la diapositiva anterior para tener claros cuáles son estos aspectos o dimensiones. Los aspectos cognitivos, todos los seres humanos somos estudiados desde esa perspectiva cognitiva. Los aspectos emocionales y sociales y los aspectos físicos, ¿verdad? Entonces, desde esas perspectivas se abordan. Claro, no, estas son muy generales y muy inclusoras. Se pueden hacer criterios más específicos, ¿verdad? Pero en este momento esos fueron los tres aspectos que tomar en cuenta para estudiar dichos cambios durante el ciclo vital. Y precisamente ahí colocaba esta imagen porque el que un niño logre pararse y dar sus primeros pasos, eso es un hito, ¿verdad? Un hito del desarrollo, porque está marcando el momento en donde ya el bebé físicamente ha alcanzado una mielinización, una maduración importante y logra entonces mantener el equilibrio. Están implicados muchísimos sistemas y procesos en mantenerse de pie, en poder dar los primeros pasos, en coordinar esos pasos, porque pues no caminamos, claro, digamos la fuerza y el ritmo aún no se dominan, pero sí cierta coordinación, porque ya se da un paso tras otro. Entonces, esto, la verdad que al estudiarlo, implica cantidad de esfuerzo del cuerpo, cerebralmente, muscularmente, desde el sistema óseo, bueno, muscular ya veíamos, en fin, es realmente un hito, ¿verdad? Que pareciera tan sencillo y tan alegre, porque uno como madre pues nos está enfocando en situaciones de desarrollo físico, madurativo, pues a uno le da alegría ver que su hijo pudo o su hija pudo hacer la caminata, ¿verdad? Aunque sea pequeña. Entonces, pues aunque es un momento muy alegre y muy feliz desde el punto de vista científico, desde el punto de vista evolutivo, en cuanto a los ciclos, es un momento trascendental para todos los seres humanos. Bueno, estos son los aspectos que van cambiando a lo largo del ciclo vital. La cognición, emociones y proyección social y el aspecto físico, ¿verdad? Aquí yo colocaba como un pie porque, bueno, la idea es ir viendo los porcentajes de cambio en cada una de las etapas y en cada uno de los aspectos. Así tener como digamos, como una secuencia de desarrollo observable que sea universalmente establecida. También se encarga del estudio de aspectos morales, de la personalidad, de la identidad, de la autoestima y el control de las emociones. Desde otras perspectivas también se enfoca en esto, pero básicamente en las tres anteriores. Por supuesto que no puede dejar de lado ningún aspecto del ser humano. Por eso también abarca aspectos morales, personalidad, identidad, autoestima y control de las emociones. Pero inicialmente o básicamente se toma como referencia para estudio las tres anteriores y ya se van como agregando, por decirlo de alguna forma, estos aspectos que son relevantes también, por supuesto que sí. Para tener un perfil de una persona, no solo tengo que saber, digamos, cómo procesa información, qué relaciones sociales o perfil emocional tiene, y pues físicamente sí está acorde a lo esperado al calendario madurativo con respecto a su edad, sino también para
tener toda una perspectiva completa y estudiábamos eso desde otro punto de vista en cuanto a hacer un perfil de un estudiante, ¿verdad? En este caso ya estamos hablando no precisamente de un eh, contexto escolar formal, sino también extraescolar, fuera de. Entonces ya abarcan aspectos morales, personalidad, identidad, autoestima, y aunque dentro de la institución también se ven estos aspectos, lo estamos contextualizando en diferentes puntos, no solamente en un ambiente escolar. En los cambios del ciclo vital, las personas se estudian desde la perspectiva familiar, también desde la perspectiva laboral. En fin, depende cuál es el hallazgo que querramos tener, la información que se busque conceptualizar y teorizar. Así será el punto de vista o el punto de partida de donde tomemos eh, la información que se precisa tener, ¿verdad? Veamos entonces ahora históricamente cómo surge a grandes rasgos, ¿verdad? Ya hablábamos que así como, bueno, todas las ciencias han tenido, las ciencias que hemos visto en este curso, han tenido un inicio, en el caso de que son más de orientación social, ¿verdad? Han tenido un inicio, como repito, para satisfacer ciertas necesidades o preguntas que se hacen y que no se han tenido fácilmente. Se han tenido que buscar, se han tenido que investigar. Entonces, es a finales del siglo XVIII, luego de la Revolución Industrial, que más o menos la Revolución Industrial inicia en 1870, sin embargo, empieza como ya a estabilizarse y a encontrar pues un equilibrio hacia 1760 y va terminando ya teniendo un equilibrio en 1850. Entonces, a finales de ese siglo XVIII, cuando ya está pues establecida como tal la revolución industrial, se comienza con un interés real por conocer científicamente el desarrollo de los niños, porque todo inicia con esas preguntas hacia los niños. En esta etapa histórica se consideraba que los niños eran una especie de adultos incompletos, con los mismos rasgos y necesidades que el adulto, pero en una versión inmadura. Por eso, bueno, cuando se ven documentales, alguna película o algún momento que nos traiga históricamente cómo era la dinámica social en ese entonces, bueno, al menos yo lo he notado, no sé si ustedes lo han notado, la manera como se trataba a los niños. Era así como adultos. Desde pequeños tenían responsabilidades muy grandes, trabajos complicados que pertenecían, pues debieron haber pertenecido únicamente a los adultos. Y aunque ahora no es que no suceda, por supuesto que sucede, pero ahora se tiene esa conciencia, o por lo menos socialmente se tiene. Bueno, que ya las personas a quienes pertenecen individualmente, estos chicos que los ponen a trabajar, no cumplan eso, pues ya tendrá otro tipo de variables, pero socialmente ya se sabe desde la perspectiva legal también es ilegal que un niño trabaje. Mientras que en ese entonces, desde casa, los trabajos a los que se sometían eran trabajos pues bastante duros. No quiero decir que ahora no se haga, claro que se hace, pero ya sabemos que esto no debería suceder, pero sucede, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, por qué veían o estaban expuestos a tanta información, a tantos momentos que no eran propios para la niñez? Porque se consideraban adultos incompletos. Por eso no había ninguna sensibilidad hacia la inocencia de un niño, porque se creía de esa manera, o se tenía esa idea, ¿verdad? Las necesidades eran las mismas de adultos y de niños, pero en versión inmadura. Entonces estaba esa creencia en ese tiempo histórico. Pero el interés de los primeros psicólogos del desarrollo fue determinar si esto era así o no. Entonces, los primeros psicólogos educativos se interesaron por estudiar la mente de los niños y lo que se buscaba era que
se lograra crear un sistema educativo, un sistema familiar, un sistema social que fuera más eficiente o supliera más las necesidades acorde a la edad cronológica de un niño. ¿Y por qué digo cronológica? Porque en esa edad de la niñez no se estaba dando un buen tratamiento a esa etapa del ciclo vital por la creencia que se tenía. Pero ya cuando empiezan a surgir estas primeras investigaciones desde la psicología que busca la educación y que estudia la evolución del ciclo vital, entonces ya se empieza a caer en cuenta que hay que crear un ambiente. No es el ambiente tal cual de los adultos como venga, que es el mejor. O deberíamos contar en el caso ideal con muchas herramientas y estrategias para poder hacer frente a la situación que esté presente. En el caso de los niños, pues claro, ellos son muy resilientes y comprenden muchísimas cosas, no estamos demeritando su capacidad, pero sí hay que crear un ambiente, un sistema que sea eficiente para que supla las necesidades, porque las necesidades de un niño no son las mismas que las de un adolescente ni las mismas que las de un adulto. Entonces, enfocándonos en cumplir sus necesidades, acorde a su forma de pensar, de actuar, de reaccionar, a su proceso madurativo físico, emocional, hay que crear ese ambiente. No es un ambiente que esté, se debe formar, ¿verdad? Tiene que sistematizarse. Entonces, recordemos que la diferencia entre la edad cronológica, psicológica o mental y social, pues no es la misma, ¿verdad? Por eso hay una diferencia. Aquí hacemos referencia a la cronológica porque no se comprendía en ese momento histórico que aun cuando hay una etapa de la niñez, en esa misma etapa de la niñez hay diferentes edades mentales o edades psicológicas. Un niño puede contar con 10 años, pero su edad mental puede estar en 6. Pero en ese momento de la historia no se tenía ese detalle aún. Por supuesto, eso se ha ido, se sigue estudiando y hasta el día de hoy se continúa con ese estudio. Y precisamente lo que se busca es ir dando teniendo una mayor eficiencia en cubrir las necesidades en cada etapa de la vida. Entonces, hay una diferencia entre edad cronológica, es la edad que tengo en años, es el día en que nací, tomando en cuenta eso, ¿verdad? Porque mi vida inició antes, desde el momento de la concepción. Sin embargo, desde el nacimiento, ya en un ambiente socialmente, digamos, común, ¿verdad? Entonces, desde ahí se empieza a tomar en cuenta la edad cronológica, en años, días, meses. La psicológica o mental ya requiere de una intervención de algún tipo de pruebas o de algún tipo de actividades, de algún tipo de criterio profesional para poder determinarla. Y también es un rango. No es que yo, pues, tienes 6 años. Bueno, con ciertas pruebas se puede, pero es un referente. Con ciertas pruebas psicológicas se puede decir, tiene 6 años de edad mental, aun cuando la persona tenga 12 años, el jovencito. Entonces, sí existen esas pruebas, pero son pruebas de referencia. Entonces, pues hay una distancia entre la edad cronológica y la edad psicológica o mental. Eventualmente, pues no sucede, va muy acorde. Y pues también hay una edad social, de cómo se proyecta la persona en sociedad y emocionalmente. Entonces, con estas primeras investigaciones, ya teniendo como un marco común de qué es lo que se pretendía tener, entender la mente de los niños, que no era igual que la de los adultos, tener un sistema educativo o un sistema ambiental que favoreciera la etapa de la niñez, otros investigadores se unen a estos hallazgos porque lo que se busca es que más o menos igual en ese mismo tiempo otros científicos también empiezan a investigar y aportarle
a la psicología del desarrollo, porque poco puede hacer una ciencia sola, individualmente. Necesita del aporte de otras ciencias, si no, no se puede llegar a detalles o a estudios profundos desde cada perspectiva. Entonces, otras ciencias aportan a la psicología del desarrollo, como la biología, la genética, la sociología, la antropología. Son ciencias que empiezan a aportar, o la misma psicología se empieza a valer de sus estudios para poder ir enriqueciendo las teorías encontradas. Esto con el propósito, pues, ya veíamos de dar una respuesta fundamental a las interrogantes que surgían. Dar una teoría de por qué un niño actúa como actúa, por qué en algún momento es más egocéntrico y en otro momento no, por qué en algún momento tiene cierta creencia y por qué en otro momento ya no la tiene. Entonces, ir dando estas respuestas, estas interrogantes que surgían desde, mientras más observación, más interrogantes. Entonces se necesitaba ir completando el rompecabezas desde otros aportes también. De tal manera que se lograron generar teorías relevantes, muy útiles para explicar dichos cambios a lo largo de la vida. Y pues ya digamos en el siglo XIX ya se logra tener una base teórica bastante fuerte al respecto. Me imagino que ustedes han visto o van a ver, y ya lo hemos hablado en este curso también, a Jean Piaget, que está más o menos en el, pues, no más o menos, sino en el siglo XIX, y ya empieza a hacer observaciones, a dar respuestas importantes del desarrollo del pensamiento del ser humano. Teorías que se utilizan hasta el día de hoy. No han sido votadas hasta el día de hoy, han sido ampliadas, enriquecidas. Llevamos un proceso, así como llevamos un ciclo madurativo, eh, digamos, evidente ante las personas. Llevamos un ciclo de procesamiento de información que posteriormente se hace evidente con nuestra forma de actuar, de hablar, con la forma de aprender. Es decir, sí se evidencia, pero mentalmente tenemos una forma determinada ya de organización mental. Universalmente, el cerebro tiende a hacer ciertas acciones que le permiten relacionarse con su ambiente, y esto lo pone al descubierto o lo teoriza Jean Piaget como de los pioneros en dar respuestas al desarrollo cognitivo de los seres humanos. Teorías que están vigentes hasta el día de hoy. Entonces, bueno, antes de entrar a esta diapositiva, hablando de Jean Piaget, posteriormente vamos a ver un pequeño video donde hace referencia a parte de los estudios que él realizó. Ahora sí, continuando. El objetivo de la psicología evolutiva. El objetivo de esta disciplina de estudio se ha ido expandiendo hasta englobar, pues ya hablábamos desde el momento de la concepción hasta prácticamente el momento en que ya estamos de cara a la muerte, ¿verdad? Entonces ha abarcado esas vivencias que se tienen que tener. Incluso hay muchos estudios últimamente de cómo prepararse para un ciclo vital o en el momento del ciclo vital en donde ya pues no hay otra etapa, ¿verdad? Es la última etapa. Cómo prepararse, cómo vivirla de manera, digamos, con la mayor calidad posible, desde qué perspectiva. En fin, hay muchas investigaciones, muchísimas al respecto, y es interesante prepararse uno con anticipación para que cuando llegue ese momento uno tenga las herramientas necesarias para sobrellevarlo, porque, pues bueno, ya entrando a una adultez, digamos, mediana, ya a un paso de la adultez tardía, como algunos la clasifican, uno ya empieza a tener una visualización hacia dónde va.
y atentamente uno tiene que buscar información, de verdad, con mucha atención, para poder agenciarse de toda la información que le servirá a uno para vivir con calidad de vida, no solo desde la perspectiva física, que hoy día se da mucha importancia y es relevante definitivamente. Si yo me siento bien físicamente, me voy a sentir bien emocionalmente, pero no se debe descuidar esa otra parte. Ver cómo voy a entrar a una nueva etapa, sea cual sea, y voy a tener las herramientas necesarias. ¿Cuáles son esas herramientas? Dependiendo de las características de la etapa, así serán las necesidades que se tengan. Y entonces, si vamos un paso adelante y lo hacemos con nosotros mismos, estaremos en la capacidad de poder hacerlo con nuestros estudiantes. Posiblemente ahora ustedes tienen a niños pequeños, adolescentes, jóvenes, tal vez algunos tenemos ciertos adultos, pero posteriormente ustedes pueden tener algún tipo de capacitación o algún tipo de, cuando se trabaja en psicopedagogía, incluso un campo de trabajo es en centros de cuidado para la tercera edad. Psicopedagogos también se encargan de dar atención a esta etapa vital en esos centros especializados, que podríamos decir desde alguna perspectiva que también son educativos, no solamente de cuidados, porque se busca la estimulación cerebral, se busca una correcta interacción social, en fin, aunque las personas no residan ahí, pueden asistir. Entonces es como una institución formalizada en donde se busca tener esa estimulación como sucede en otras etapas de la vida. Entonces, pues tal vez posteriormente ustedes estén en un rol relacionado con esto y es interesante ampliar la información al respecto, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la psicología evolutiva no se limita a los niños, sino también abarca hasta ese momento de la historia personal que ya mencioné. Sin embargo, vamos a ir viendo, digamos, la importancia más en este contexto escolar, porque es donde generalmente nos desenvolvemos, ¿verdad? Muy bien, vamos a detallar la perspectiva del desarrollo cognitivo, emocional, social y físico para que nos quede un poquito más claro y tengamos la idea más precisa en nuestra mente, aunque ya hemos hablado un poco. Pero cuando hablamos de la perspectiva del desarrollo cognitivo o el análisis del aspecto del desarrollo cognitivo, estamos hablando de que este aspecto se centra en la manera en cómo los seres humanos adquirimos ciertas capacidades mentales, cómo las adquirimos. Y luego, que esas capacidades nos facultan para resolver problemas, cómo se adquieren y se ponen en marcha, ¿verdad? Por ejemplo, cómo logramos expresarnos a través del lenguaje. Desde antes de manejar un código como una lengua, el lenguaje ya fue parte de nosotros, porque con una mirada, con una expresión gestual, que en el caso de los niños hay intencionales y no intencionales, ya estamos expresando. Entonces el lenguaje abarca toda forma de expresión. ¿Y cómo vamos adquiriendo eso? Hay cosas que son innatas y hay otras que son aprendidas, pero el lenguaje y la capacidad para comunicar y expresar, pues viene con nosotros genéticamente. La capacidad de aprender diferentes códigos también está con nosotros. Por eso se habla de una edad de oportunidad entre los 0 y 6 años, tan importante porque somos capaces de manejar no solamente un código o una lengua, sino varias. Entonces, ¿cómo es que somos capaces de hacer todo esto? ¿Qué estimulación debemos recibir para poder expresarnos y poder contar con una expresión, digamos, al máximo del lenguaje en todas sus formas? Así como también se estudia, ¿verdad?, cómo tenemos la capacidad de almacenar y reproducir información.
el cerebro en este momento tiene una plasticidad que no vuelve a tener tan dinámica como en esas etapas de la niñez. Sí, el cerebro hasta que morimos sigue siendo plástico, es decir, moldeable, sí, pero en ese momento es la ventana de oportunidad. La plasticidad que tiene es impresionante. Entonces, tenemos una capacidad de almacenar información muy interesante. También cómo manejamos la atención, porque aunque los niños parecieran desatentos, están percibiendo más que los adultos, mucho más, porque son más sensibles desde todos sus sentidos. Nosotros aprendemos como ya a enfocarnos más en lo que vemos, en lo que escuchamos. Los niños tienen los sentidos en ese momento tan aptos para captar información que todos están recibiendo información del ambiente. O sea, el niño está sintiendo en la piel, pero también está escuchando, pero también está viendo. Nosotros también, pero empezamos a priorizar nuestra atención. Ellos son capaces de poder reunir toda esa información sin que se pelee una con otra y llevarla. Son unas máquinas de aprendizaje en ese momento. Quisiera recomendarles, haciendo un pequeño paréntesis, en cuanto al desarrollo cognitivo, que puedan ver si tienen acceso a Netflix, pues hoy ya es algo bastante común, que algunas personas por decisión no lo tienen porque pues, es gasto y no solo de dinero, sino de tiempo, ¿verdad? Entonces no todos tenemos esa posibilidad de utilizar tiempo para ver una plataforma de películas. Pero si tienen la oportunidad de tener acceso a Netflix, ustedes tienen esa plataforma, quisiera recomendarles el documental que se llama Inicios de la Vida, el inicio de la vida. Yo lo busqué ayer y estuve viendo una parte. Es muy interesante porque allí se analiza este desarrollo de esa primera etapa de la infancia, bueno, precisamente desde la prenatal hasta prácticamente los 12 años, el inicio de la adolescencia, según recuerdo, pero le da mucho énfasis a esa primera infancia y a todos los hitos del desarrollo que se dan en ese momento, que son muchísimos. Es un documental muy ameno, muy interesante, es científico, pero tiene una forma de compartirlo tan amena que es bien interesante ir captando toda la información porque es simple, pero muy profunda. Si tienen la oportunidad de verlo, es muy enriquecedor, sobre todo que allí sí ya profundiza en ciertos hitos interesantes de la niñez. Acá no lo estamos haciendo porque pues no nos alcanzaría una clase, es un curso completo de ir viendo ese proceso madurativo, ese proceso cognitivo, ese proceso emocional, y acá solo estamos haciendo referencia a lo que hace la psicología evolutiva. Así es que allí sí se va analizando desde la perspectiva cognitiva, emocional, física, esa primera etapa de la vida donde ocurren muchísimos cambios que repercutirán o serán las bases del resto de nuestra vida. Entonces, si lo pueden ver, se llama así El inicio de la vida, si no estoy mal. Yo ahora lo voy a buscar por aquí, en lo que vemos un video para poder corroborarles el nombre, pero ahí se los coloqué. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. A esto se refiere en la parte del desarrollo cognitivo. ¿Qué es eso? Capacidades mentales que nos facultan para resolver problemas, la capacidad de almacenar información, la capacidad de manejar nuestra atención. Básicamente incluye los dispositivos básicos para adquirir aprendizaje, que yo lo ponía como un acróstico LAMP, ¿verdad? Que es, si colocamos estas, digamos, siglas, ¿verdad? Es el lenguaje, la atención, la memoria, la percepción. A eso se refiere este desarrollo cognitivo.
El desarrollo socioemocional. Esta es un área de vital importancia en el estudio de esta disciplina. Es clave, ¿verdad? Estudia el desarrollo de las emociones, la inteligencia social y las relaciones intrapersonales e interpersonales. Como hablábamos, la capacidad que una persona tiene de evaluarse, de verse, de salirse de sí, poder observarse, pero también de establecer relaciones con otras personas, con rasgos similares y con rasgos distintos a su personalidad. Es un campo complejo que se observa y estudia durante todo el ciclo vital. Pues bueno, desde esta perspectiva, Jean Piaget no solo hizo las investigaciones cognitivas, sino también socioemocionales, y también tiene ciertas etapas del pensamiento, ¿verdad? Que seguramente ustedes ya conocen, en donde incluye por qué nos comportamos socialmente de alguna forma. Esto pasa en toda nuestra vida. Tenemos ciertos patrones universales y otros que son culturalmente aprendidos o que otras variables han atravesado y nos han permitido actuar o comportarnos o reaccionar o accionar como lo hacemos, ¿verdad? Entonces, esta parte del desarrollo socioemocional estudia eso, desarrollo de emociones, inteligencia emocional y las relaciones que se logran establecer en este ciclo vital, de todo tipo, relaciones de todo tipo, tienen que ver familiares, de amistad, sentimentales, de todo tipo, pues cuando ya corresponde con la etapa, ¿verdad? Y pues básicamente el desarrollo físico es el estudio de un individuo desde el punto de vista biológico, cómo va madurando hasta que alcanza un estado de adulto y consecutivamente se llega a la vejez. Entonces, pues es más desde la perspectiva biológica. Lo que se busca con la psicología evolutiva es entonces, o lo interesante de retomar estos tres aspectos es correlacionar los aspectos. Es decir, no voy a estudiar uno por un lado, otro por otro y otro por otro. No, todos los hallazgos tienen una relación. Por supuesto que esto ya un psicólogo tiene esa capacitación que no tiene, por ejemplo, un psicopedagogo, o al menos desde mi preparación, no podría decir que la tengo, para poder correlacionar los aspectos cognitivos, socioemocionales y físicos, porque hay un sistema para correlacionar y qué va con qué cosa. Es decir, si está teniendo una forma de conducta, de alguna forma, algún sistema de conducta, ¿qué aspectos emocionales están implicados? ¿Qué aspectos cognitivos están implicados? ¿Cuáles son los tipos de personalidad a los que corresponde? Es decir, un psicólogo tiene la preparación de los criterios que debe considerar para poder tener un perfil claro. Ahí sí ya estamos hablando más de una psicología más pura, ya no tanto educativa, ¿verdad? Sino ya la psicología como tal hace esas correlaciones para poder determinar ciertas teorías, cierta comprensión de las personas que psicopedagógicamente no la tenemos, porque nosotros comprendemos más el sistema educativo y toda la parte educativa. Entonces, si hay fallo en una sola dimensión, en el emocional, en el físico, en el cognitivo, va a afectar a las otras. Es decir, un fallo en una dimensión repercute en las otras y es un psicólogo de profesión quien podrá entonces tener ya una perspectiva clara y certera de hacia dónde se dirige alguna situación en específico. Muy bien. Ahora, la importancia de la psicología evolutiva en lo que nos compete a nosotros, que es la educación, ¿verdad? Porque pues el otro campo ya de hacer un perfil completo de una persona, pues bueno, habría que estudiar, tendríamos que tener una calidad profesional y si alguien piensa estudiar posteriormente psicología, pues es una carrera apasionante, ¿verdad? Entonces ya tendrá esa capacidad. Ahora nosotros solo estamos aprendiendo como hacia dónde se dirige
cuáles son los objetos de estudio, por qué se estudia, y el campo que nos ocupa es el educativo. Entonces, ¿qué importancia tiene conocer todo eso? Bueno, porque permite la comprensión de la mente humana durante los primeros años de vida, por lo que faculta a los educadores para que establezcan una relación con una comunidad educativa. Entonces, nosotros nos vamos a beneficiar de estos hallazgos de la psicología evolutiva y por supuesto que tenemos acceso a la información y la podemos dominar claramente. ¿Pero para qué? Para un contexto educativo, ¿verdad? Otros contextos ya escapan de nuestras manos, pero para el contexto educativo sí nos faculta, porque nos da, o las investigaciones nos permiten entender en nuestra preparación en el área psicológica cómo piensan los niños en los primeros años de vida. ¿Cuál es esa secuencia de etapas del desarrollo del pensamiento, del desarrollo socioemocional? Y entonces al comprender eso podemos establecer una relación efectiva con la comunidad educativa. También se incluye la comunidad porque nuestra relación no es solo con los estudiantes y el comprender también algunos rasgos que identifican la forma de pensamiento en otras etapas de la vida también nos ayuda a tener una, digamos, relación eficiente con todos los miembros de la comunidad. En específico, ¿verdad? Con nuestros estudiantes, claramente. También nos permite adecuar las acciones educativas acorde a las necesidades de los individuos. Entonces, si regresamos a nuestra posición de tutores, orientadores, educadores, allí nos sirve toda esta información en cuanto a cómo funciona la mente humana, cuáles son las etapas de la vida, qué elementos universales y culturales en nuestra cultura específicamente debemos considerar para comprender la actitud y la conducta de las personas con las que nos rodeamos, especialmente las de nuestros estudiantes. Entonces nos ayuda a ser más eficientes, no solo a tener una comprensión, un razonamiento de los hechos, sino a saber tener acciones al respecto que corresponde de acuerdo a las necesidades. La educación formal no es el único ámbito en el que la psicología evolutiva tiene un papel importante, ya hablábamos de eso anteriormente. Esta disciplina se extiende hasta otros contextos de la vida cotidiana de la persona y es ahí donde ya no tenemos ese alcance. Nuestro alcance es únicamente como orientadores, no expertos psicólogos, ¿verdad? Como orientadores únicamente en el contexto de la educación formal. Claro, eso no significa que en otro contexto no tengamos una idea de lo que está sucediendo. Pero alguien me decía, bueno, ahora resulta que todo el mundo es psicólogo, ¿verdad? Y es cierto, así pasa. Todos creemos poder entender muchas situaciones emocionales, sociales, y no es que no tengamos cierta comprensión, pero es desde esta disciplina eh, profesional que está capacitada para poder comprender certeramente y teóricamente lo que sucede. Nuestro campo es educativo, ¿verdad? Aunque aquí se hace la salvedad de que no es el único campo donde eh, se puede poner en práctica o en marcha los campos de estudio de la psicología evolutiva. Esta disciplina se extiende a mucho más del contexto educativo, ¿verdad? Sino abarca otras cuestiones. En conclusión, la psicología educativa permite que el docente establezca, a través de la orientación educativa, contacto con toda la comunidad, perdón que yo otra vez dice educativo, pero contacto con toda la comunidad y conocer la manera en que se desarrollan todas las creencias, las emociones, las actitudes, las búsquedas, entre otras cosas, a lo largo de la vida del ser humano. Básicamente para eso nos ayuda la psicología evolutiva, aporta a la psicología educativa para que el docente establezca esa orientación.
pero no podemos orientar un proceso que no conocemos. Entonces, en primera instancia debemos conocer ese proceso de la niñez, de la primera infancia, de la adolescencia, de la juventud, porque son las etapas del ciclo vital con las que nos relacionamos. No podemos relacionarnos con ellas solo didácticamente, solo pedagógicamente, porque un ser humano es integral y no solamente va a responder a cuestiones o a principios pedagógicos, sino que va a responder a principios también psicológicos. Entonces, por eso debemos conocerlos. Entonces, de esa manera vamos a poder comprender creencias, emociones, actitudes y búsquedas, ¿verdad? Como estudiamos la semana pasada. Así buscar, lo que vamos a pretender es incidir en las competencias humanas para que los niños y jóvenes se conviertan en individuos eficaces e integrales. Ese es nuestro gran fin, ¿verdad? Donde queremos tener ese impacto, esa incidencia. Entonces vamos a formar como una pieza de ese rompecabezas para poder completarlo, ¿verdad? Y que nuestros estudiantes se conviertan en jóvenes eficaces e integrales, no solamente dándole atención a ciertos aspectos de su vida, sino más integralmente al aspecto cognitivo, socioemocional y físico. Ahora, ya para ir casi concluyendo, me gustaría que viéramos este video. En este video, que ya es lo último de la clase, también se retoman ciertas ideas que vimos y se habla de de varios teóricos, pero esencialmente dos teóricos importantes, que es Jean Piaget y Lev Vygotsky. Ellos han contribuido de alguna forma, dieron las bases básicamente del proceso de pensamiento, del proceso de socialización, lo estudiaron, lo teorizaron y sus teorías son pues invaluables, ¿verdad? Dan la base para poder seguir generando información al respecto. Hoy día solo se ha ampliado, como repito, pero son teorías que están vigentes. Entonces, prestemos atención, aunque hoy no vimos a esos teóricos y creo que los van a ver en algunos otros cursos ya a profundidad, pero hace referencia este video a ellos dos, entonces veamos en qué contribuyeron. Pero básicamente inicia el video dándonos o retomando las ideas claves de la psicología evolutiva. Escuchemos, por favor. Psicología evolutiva o del desarrollo. La psicología evolutiva estudia la forma en la que los seres humanos cambian a lo largo de su vida. Comprenden el estudio del ciclo vital. Observa de qué manera cambian continuamente las acciones de un individuo y cómo éste reacciona a un ambiente que también está en constante cambio. El desarrollo humano es el cambio psicológico sistemático que se da a lo largo de la vida. Todas las personas cambiamos a lo largo de nuestra vida y la psicología evolutiva o del desarrollo trata de explicar los cambios que tienen lugar en las personas a lo largo del tiempo y a medida que cumplen años. Es decir, la psicología estudia la transformación que afecta a la persona como consecuencia del paso del tiempo y por factores como la herencia o el entorno de cada uno. Erik Erikson, psicoanalista estadounidense de origen alemán reconocido mundialmente, entre otras áreas, por sus contribuciones en psicología del desarrollo, define una serie de tareas implícitas en el desarrollo del ser humano, propias de las sucesivas etapas. Etapa prenatal. Comprende de la concepción hasta el parto. Es el momento en el que se forman los órganos y la estructura corporal básica. Se trata de un momento en el que el ser humano es muy vulnerable a las influencias ambientales. Etapa de la niñez. Es la comprendida entre el nacimiento y los 3 años. Se caracteriza por ser la fase en la que se comienzan a controlar los esfínteres y los músculos. El niño es dependiente y su desarrollo físico es muy rápido. Primera infancia. Desde los 3 a los 6 años, los niños comienzan a relacionarse entre ellos y mejoran las habilidades motrices y las
autocontrol y comienzan a ser más independientes y a tener un comportamiento más egocéntrico. Infancia intermedia. Desde los 6 a los 12 años, los niños comienzan a pensar de forma lógica y disminuye el egocentrismo. Se desarrolla el lenguaje y la memoria. Es un momento en el que se crea la autoestima y el crecimiento físico comienza a ser más lento. La adolescencia. De los 12 a los 20 años se inicia una etapa en la que se producen cambios físicos y significativos. La escritora Nancy Van Pels, en su libro Desarrollo Integral de los Adolescentes, define la pubertad como el periodo de transición entre la niñez y la edad adulta. En esta etapa se inicia la búsqueda de una identidad propia. Etapa adulta temprana. Entre los 20 y los 40 años, en esta etapa de la vida, muchas personas se casan y tienen hijos. Se desarrolla del todo la identidad propia y la capacidad intelectual se convierte en algo más complejo. La adulta intermedia. Entre los 40 y los 60 años es el momento en el que muchas personas se replantean el sentido de la vida y comienzan a sentir los primeros deterioros en la salud. Y la adulta tardía. Comprende desde los 65 años en adelante. La mayor parte de las personas siguen teniendo buena salud física y mental, aunque poco a poco decaen. Se produce una adaptación del fin de la vida. Como más significativos entre estos modelos, es necesario citar el psicoanálisis y la psicología genética de Jean Piaget. Fue un epistemólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia, a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre sujeto y objeto. Sus publicaciones más fervorosas las haría luego en la escuela superior y serían sobre sus sujetos preferidos, los moluscos. Jean Piaget tenía especial gusto por su trabajo a tiempo parcial con el director del Museo de Historia Nacional. Su trabajo llegó a ser muy conocido y reconocido entre los estudiantes de Historia Natural de toda Europa, quienes creían que Piaget era un adulto. Esta temprana experiencia con la ciencia lo mantuvo alejado de lo que él denominaba el demonio de la filosofía. En 1918, Jean Piaget recibió un doctorado en ciencias. Trabajó un año en el laboratorio de psicología de Müller, el famoso psiquiatra clínico. Durante este periodo se acercó a los trabajos de Freud y de Jung. En 1919 estudia psicología y filosofía en la Universidad de París. Aquí se encontró con Theodore Simon, psicólogo famoso por su test de inteligencia, hecho en colaboración con Alfred Binet. Por supuesto, Piaget investigó sobre la inteligencia y su medida, entrevistando a niños y jóvenes. Ello permitió comenzar a darse cuenta del mecanismo de razonamiento de los niños. En 1923, Jean Piaget se casó con su estudiante y colaboradora Valentina. En 1925 tuvieron su primera hija, la segunda en 1927 y en 1931 su único hijo. Inmediatamente los niños comenzaron a ser el foco de intensas observaciones por parte de los esposos Piaget. Esta investigación produjo 3 libros más. Sostiene en su teoría sobre el desarrollo cognitivo infantil que los principios de la lógica comienzan a instalarse antes de la adquisición del lenguaje, generándose a través de la actividad sensorial y motriz del bebé, en interacción e interrelación con el medio, especialmente con el medio sociocultural. También se destaca la teoría constructivista del aprendizaje, que es de su autoría junto al psicólogo ruso Lev Vygotsky. El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias para generar andamiajes,
que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y siga aprendiendo. Muy bien. Voy a dejar de compartir en este momento porque estamos en la hora en punto de terminar y ustedes tienen un horario de trabajo, ¿verdad? Entonces, pues ya faltó un pedacito, pero la primera parte, que era la más importante, sí la logramos ver, ¿verdad? En cuanto a la psicología educativa y estos dos teóricos, que los detalles de su vida, pues claro, por cultura general son relevantes y quizá en algún curso lo necesiten, pero acá lo que necesitamos comprender es los aportes que hicieron a la psicología educativa. Son genios de la investigación y pues tendríamos que llevar un curso completo o dos para poder profundizar sobre lo que ellos hicieron. Sin embargo, pues solo estamos viendo a grandes rasgos lo que podemos utilizar en este caso, ¿verdad? Bueno, ahí les dejé entonces el enlace. Voy a terminar con la grabación y espero que tengan una feliz jornada y con mucho éxito para el día de hoy. Gracias por su atención y presencia. Muy amables. Feliz día. Con gusto, con gusto. Gracias igualmente. Feliz fin de semana para todos. Y si pueden enviar el enlace al grupo, pues estará muy bien. Bueno, supongo que ya lo tienen. Muchas gracias por todo. Feliz día.